la clase de hoy, siguiendo la línea de la Guerra Fría, lo que hemos ido conversando, se va a centrar hoy en cómo los medios de comunicación fueron afectando esto del contexto de la Guerra Fría. Eh, Ahí sí. Recuerden que el contexto, el proceso de Guerra Fría fue una disputa entre estas ambas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Básicamente compitieron en todo compitieron. Nunca hubo un enfrentamiento directo entre ellos. Eh, Hubo una competencia hasta en lo espacial, que lo vamos a ver hoy día, por ejemplo. Ahí sí. Voy a compartir pantalla en este momento. Aquí. Ya. Entonces hoy día vamos a ver cómo afectaron los medios de comunicación durante la Guerra Fría. ¿Ok? Lo primero que hay que entender es que durante la Guerra Fría tuvimos este conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, entre el pensamiento capitalista, representado por Estados Unidos, para no ir olvidando, y el pensamiento, en este caso comunista, que era el de la Unión Soviética. ¿Ok? Entonces estaban estos dos puntos de vista, estas dos formas de entender el mundo, en disputa. Eh, Como ya también sabíamos, era que ambos se amenazaban constantemente, ¿ok? Y se amenazaban con el, con el ataque directo, ¿ok? Eh, ¿Cuál creen que iba a ser la forma en que se amenazaban ellos? ¿Cómo se amenazaban? ¿Cómo creen que dos potencias en guerra se pueden amenazar? En general. Con economía. Ya, economía, muy bien, Diego. Eh, Recordemos que hubo un proceso económico donde intentaron traer países, ¿se acuerdan? Traían países para su sector a través de la economía, les daban dinero. Estados Unidos, ¿se acuerdan? Con el Plan Marshall, en donde financió países después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Unión Soviética hizo lo mismo, pero con el Pacto de Varsovia. Es lo mismo, pero con el Pacto de Varsovia. La otra manera con la que se iban a amenazar era básicamente creando, en este caso, creando armas. Creaban armas, compraban armas, hacían armas, y mientras más armas tenían, más susto trataban de generar el uno con el otro. Evidentemente. ¿Cuál creen que iba a ser el arma que en este caso generaba más susto? ¿O la que amenazaban a la humanidad en general? Ambas potencias. Las armas nucleares, no las bombas. Bien, bien, Diego. Las armas nucleares, muy bien. Estaba el miedo a la bomba atómica. Que el arma nuclear desatara en este caso el fin, incluso el fin de la humanidad. Entonces la guerra fría lo que hizo fue tener una constante amenaza, básicamente de una guerra nuclear, ¿ok? Eh, el punto era que si Estados Unidos destruía a la Unión Soviética o la Unión Soviética destruía a Estados Unidos, básicamente terminaba con el mundo, porque frenaba la economía, eh, destruía básicamente gran parte de la humanidad, entonces no les convenía destruirse al uno al otro tampoco, ¿ok? Entonces, como no les convenía, ¿qué hicieron? Apoyaron conflictos, en este caso, conflictos más chicos,
como la guerra de Vietnam, que lo vimos, como la guerra de Corea, que también la vimos, etcétera. Una de las competencias más importantes que se vio entre ambos polos, bueno, compitieron en todo, compitieron en los Juegos Olímpicos, hasta en eso tenían competencias. En el deporte, compitieron en cuántas armas tenían, cómo armaban las armas, y compitieron en quién llegaba antes a la luna. Eh, ¿Qué país ganó la carrera, en este caso la carrera espacial? ¿Quién llegó primero a la luna? ¿Estados Unidos o la Unión Soviética? Estados Unidos. Bien, Estados Unidos. En el 69, 1969, bien. Neil Armstrong ahí logró llegar, pisar la luna. Ahora, un elemento muy importante fue cómo se comunicaba lo que estaba pasando en la Guerra Fría. Recordemos que el contexto de Guerra Fría no era fácil y saber comunicar lo que está pasando era muy importante. ¿Ok? Primero, analicemos las imágenes que tenemos acá. En primera instancia, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué vemos? ¿Qué se ve acá? Como una portada. Ya una portada. Ok, evidentemente porque tiene un autor la portada. Propaganda. ¿Ah? Propaganda. Bien, propaganda. Bien. En este caso habla de la China de Mao. Recordemos que también hubo guerra en China. Y la Guerra Fría. Muy bien, muy bien. Por el lado soviético está así. Acá a la izquierda, ¿qué tenemos? Perdón, a la derecha, perdón, me equivoqué yo. A la derecha. Un cómic Ya, un cómic. ¿Cuál cómic? de Capitán América. Ya, bien. Bueno, este cómic de Capitán América nació en la época, en el contexto. Capitán América. Bueno, uno que sabe de Marvel, más o menos entiende, pero acá la idea era exacerbar los valores de ser americano, en este caso. Y cómo ser americano también era básicamente tener un superpoder. Eh, claro, en la época también está Sean Connery con las películas de James Bond también, que muestran cómo un agente puede ser, en este caso, puede lograr descifrar crímenes, etcétera. Y la televisión evidentemente iba a ser un factor importante. Entonces, durante el siglo XX, durante el contexto de Guerra Fría, la literatura, claro, también tuvo un tremendo auge, un aumento importante. Va naciendo este concepto de bestsellers. ¿Han escuchado lo que es un bestseller? Todavía se ocupa ese concepto. Voy a leer. Aquí Pablo me dice, comunicaban mucho por los cómics. En un futuro crearon a Falcon para eliminar o reducir el racismo. Tal cual, sí, así es Pablo. El cómic fue una herramienta de difusión también de ideas y de idearios de la sociedad. Muy bien. Eh, Capitán América, Batman en la construcción de un mundo decadente. Porque Ciudad Gótica, por ejemplo, es el reflejo de un mundo decadente, como el que estaba en Estados Unidos, etcétera. Y claro, evidentemente querían reflejar su sociedad. Eh, los bestsellers, que son como los libros más vendidos, eso es. Eh, y son de lectura fácil. Así que el objetivo de los bestsellers es llegar a más público, a vender libros, vender para que la gente tuviese el último ejemplar lo antes posible. Los cómics, el último cómic, el último libro, etcétera. Además, se crean los libros de bolsillo, no sé si ustedes los conocen, pero son los libros chiquititos, así, de este porte, que uno los podían poner como llavero, por ejemplo.
Y eso permitía la lectura fácil de cualquier texto en cualquier parte. Ahora ya no se necesita un texto de bolsillo, bueno, un libro de bolsillo. Uno puede tener un libro en un teléfono, por ejemplo. O en un tablet, o una Kindle, no sé, etcétera. Está el auge también de las historietas, de los cómics, porque además tenían que crear una nueva sociedad que tuviese esos ideales o esos idearios. Entonces los niños y la juventud también tenían que, en este caso, construir una nueva mentalidad. Una mentalidad donde el valor de la libertad, por ejemplo, que son valores del capitalismo, el valor no sé, pues, de ser individuales, etcétera, de, de ser americano como un valor, también era muy importante. Y claro, en este contexto también había que educar y potenciar a los niños para que también se criaran en eso. Ahí están los cómics, por ejemplo. Y en este también contexto donde se desarrolla la industria del cine, la industria de la radio, la televisión, ¿ok? Que en el 69 busca más que nada, más que la gente tenga tele, que la gente, bueno, la radio ya era muy popular, el cine también, pero la televisión no tanto, la televisión era un lujo. Entonces, desde los 60 en adelante, la televisión lo que busca es masificarse por todo Estados Unidos, ¿ok? Eh, bueno, en Chile la televisión cumplió 50 años, en el 2010, 2011 cumplió 50 años la televisión en Chile. Eh, y claro, el modelo de televisión de Estados Unidos sirvió mucho para hacer televisión en Chile. Por ejemplo, uno de los shows más conocidos en Estados Unidos era el show de Jerry Lewis, que era un caballero que tenía un show de espacio, donde, me refiero, un espacio durante la tarde, donde hacía concursos, entrevistaba a la gente, tenía notas. Y claro, pues un chileno vio esa idea, se entusiasmó y quiso hacerla en Chile. Y ese programa duró nada más ni nada menos que 50 años. Y lo daban todos los sábados en Chile. Un programa que se llamaba Sábado Gigante, animado por don Mario Cruz Becker, don Francisco. Él se inspiró en el modelo de Jerry Lewis. De hecho, Jerry Lewis creó en Estados Unidos un proyecto un programa que se llamaba Teletón también, de ayuda para, en este caso, para los menores con discapacidad. Y don Francisco hizo lo mismo acá, po, evidentemente. También impulsó esa misma idea de la Teletón. Entonces el modelo de hacer televisión también viene desde la Guerra Fría. La Guerra Fría también, incluso en Chile, se desarrolla la televisión. Recordemos que en Chile también tuvimos el efecto de la Guerra Fría. Esencialmente desde el gobierno de Salvador Allende en adelante. Durante el gobierno de Salvador Allende, por ejemplo, en la televisión se hacían programas políticos donde se conversaba de política, y donde pasaron episodios muy complejos también. Había un programa de política que se llamaba A esta hora se improvisa en Canal 13, y que, bueno, va a volver ahora, pero donde básicamente conversaban de política y ese programa duró hasta septiembre del 73. Con la dictadura evidentemente se acabó, pues, sí. Con el gobierno militar se acabó incluso el hecho de hacer política con la dictadura. Así que, porque la dictadura ya sabemos que implica una restricción de las libertades, en este caso de libertad política también, por contexto de Guerra Fría. No olvidemos también. Evidentemente, mientras unos elementos se potenciaban en televisión, en radio, en el cine, otros iban a disminuir, iban a sufrir la censura, se iban a censurar, ¿ok? Se iban a callar expresiones. Evidentemente que en Estados Unidos se iba a censurar lo que decía la Unión Soviética y la Unión Soviética iba a censurar lo que decía Estados Unidos, evidentemente. Ahora, ¿dónde estuvo el ojo? ¿Dónde estuvo el ojo del,
esencialmente de las comunicaciones estuvo en difundir la carrera espacial, lo que ya conversamos. Como ambas potencias en Guerra Fría, que compitieron en todo, también se preocuparon de competir, en este caso, en quién llegaba primero al espacio y quién llegaba primero a la Luna, ¿ok? Entonces la carrera espacial eh, también implicó que la gente supiese cómo su estado iba creciendo. Y mientras más se informaba, más rating tenía. Mientras más rating tenía, más gente lo veía. Y mientras más gente lo tenía, más se podían expandir los valores de cada país. Los valores de la Unión Soviética y los valores de Estados Unidos. En este caso, lo esencial era mostrar cómo la carrera espacial significó un progreso tecnológico, en este caso. Eh, ¿Qué es lo que mostró en este caso los medios de comunicación? Tuvimos, eh, por ejemplo, el lanzamiento de la perra Laika en un satélite en el 57. Los rusos mandaron una perra al espacio. La perra Laika, evidentemente nunca volvió. El 2 y 3 de noviembre del 57. ¿Ok? Laika finalmente murió en el espacio. Eh, Además, Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer que llegó al espacio, ¿ok? Estuvo 70 horas y 50 minutos dando 48 vueltas a la Tierra, ¿ok? Y volvió, convertida en leyenda. Acá está, pues ella es doña Valentina Tereshkova, rusa, primera mujer en ir al espacio, en el 63. 70 horas, 48 vueltas al planeta. Hasta ahora los rusos van viento en popa. Entonces, claro, los rusos habían logrado muchas cosas. El perro en el espacio, la mujer en el espacio. ¿Ok? Entonces, la NASA, que básicamente es el organismo del Estado encargado de esta área, de los astronautas, intentó evidentemente competir. Po. También, y iba perdiendo, iba perdiendo, iba perdiendo, hasta que la NASA da el golpe, el golpe esencial, el golpe de knockout en la carrera armamentista. Perdón, en este caso la carrera espacial. En el 69, con el Apolo 11, por primera vez el ser humano llega a la Luna. En este caso, Don Neil Armstrong, Mr. Collins y Mr. Aldrin llegaban por primera vez a la Luna. Y no es solo eso, llegaron a la Luna y se transmitió en directo por televisión. Pudieron verlo por televisión 750 millones de personas alrededor del mundo. En Chile también se vio esto. En Argentina, bueno, en todo el mundo. ¿Qué nave te se destruyó ¿Cómo? antes del Apolo 11? ¿Cómo? Antes del Apolo 11 mandaron otra nave para hacer todo ese trabajo, pero esta no llegó a... Esta explotó. ¿Cuál era esa nave? ¿La que Era explotó, el me dice Apolo... usted? Sí. No, fue después, el Apolo 12. Ah, ok. Gracias. Sí. De nada. Tenía su... Sí, está bien, fue después. Y evidentemente, Estados Unidos dio el golpe. ¿Qué creen que iba a implicar para el mundo ver que Estados Unidos llegó a la Luna? que su poder había crecido demasiado, tanto que habían podido alcanzar los lugares que nadie han podido, donde nadie ha podido llegar antes. Bien, Lucas, muy ¿Y bien. qué están más tecnológicamente avanzados? También, muy bien. Tecnológicamente avanzados, van mejor, bien, muy bien. Em, por ejemplo, ¿hace cuál fue el último momento en que un ser humano fue al espacio? ¿La última vez?
Fueron dos mujeres, si mal no recuerdo, y fue con la empresa de un multimillonario que lo mandaron al espacio hace un par de meses. Me olvidó cómo Bien. se llamaba, era el... Ah, se me olvidó su nombre, era el... Déjame... ¿Eran más? Elon Musk. déjame- Sí. No fueron dos mujeres, fueron dos hombres, en todo caso. Me dijeron que eran dos mujeres. No, no es. Elon Musk mandó a dos Bueno, hombres. tenían un dinosaurio por ahí. Sí, claro. Boris levantó la mano. Se me fue, profe, no quería Ah, aportar ya. nada. Sí, no se preocupe. Claro. La última vez que el ser humano fue al espacio fue con una nave que se llamaba el SpaceX, que fue creada o financiada más que nada por Elon Musk. Elon Musk es uno de los multimillonarios más importantes del mundo, fundador de una empresa que se Muy llama Tesla. ¿Cómo? Muy buena onda el tipo. Sí. Fundador de una empresa que se llama Tesla, muy buena onda. Mandó antes un auto al espacio, de hecho todavía está ahí flotando el auto en el espacio. Y lo que busca él es... Siempre se tienen que hacer ideas tan raras. En vez de, no sé, mandar un auto, mandan un auto al espacio y no pueden mandar una casa para el pajarón que se queda ahí arriba. Eso me trae Claro. como triunfo. La idea del auto era más que nada era una herramienta comercial, pues, para poder vender también. Sí, recuerden que Tesla vende autos. Así que, claro, pero la idea de... lo importante del el envío que se hizo ahora, del SpaceX, es que significó varios avances. Primero, que por primera vez el cohete con que se impulsó podía ser reutilizado. Lograron bajarlo y tenerlo en una parte, lo guardaron para otro lanzamiento. Segundo, que fueron a la Estación Espacial Internacional, donde bueno, ya habían personas adentro, un estadounidense y dos rusos que salieron desde Rusia, estaban ahí. Y tercero, lo que le interesa a Elon Musk, en este caso, es poder, si esto funcionaba, irse a Marte, po. Lograr llegar a Marte. Por ejemplo, Esto si uno... odiaba mucho el lunes. ¿Ah? Esto odiaba mucho el lunes, por eso se quisiera el martes. Claro. Claro. Con Claro. el jueves y viernes. Es un Claro. chiste pésimo. ¡Ajú! ¿Cómo sigue? Está bien, está bueno, está bueno. Está bueno el chiste. Es un chiste pésimo. Claro. Entonces, claro, como no quería irse un lunes, se fueron a Marte. Claro. Entonces, la idea es esta, po. La idea es esta, poder llegar a Marte. Y en este caso, quería bueno, no podemos hablar de aterrizar en Marte. Porque en la Tierra se aterriza, en la Luna se aluniza, en el mar se ameriza, y en Marte sería un amertizaje. O amartizaje, en este caso. ¿Estábamos en el Apolo? ¿Cómo? No, claro, no. Yo le estaba contando que Seguimos. sí. Que... Martin Luther King. Claro, Martin... Ah, lo conoce. Martin Luther King. Solo de Jr. nombre. Ya, No sé mucho de eso. ya. Bueno, el siguiente personaje evidentemente era Martin Luther King Jr. Hay que considerar que Estados Unidos, en el contexto de Guerra Fría, eh, tenía aún mucho de la herencia colonial de Estados Unidos. Y parte de eso era una discriminación tácita a los de raza afrodescendiente. Existía todavía discriminación. eh, Ustedes no sé si vieron la película Green Book. Green Book, ¿les suena? ¿De qué se trataba? No. Es nueva, ganó un Oscar hace un par de años. Básicamente un músico que contrataba a un empleado para recorrer estados de Estados Unidos donde podía tocar su música. No El lo tema, conozco. el tema es que el músico era negro y no podía tocar en todas partes. Y no podía andar por todas partes como una persona libre. Por eso contrató a un blanco para que le manejase el auto.
Ah, sí, lo conozco. El póster me gustó mucho y siempre quería verla, pero no me daba el tiempo. Claro. Se llama Green Book porque ellos se manejaban por las carreteras mediante un libro verde, un Green Book, que les decía qué lugares serán aptos para que los negros pudiesen dormir. A ese nivel de racismo estaba en Estados Unidos, por ejemplo. Los negros no podían, habían lugares para negros, lugares para blancos, bares para negros, bares para blancos. Todavía hay que pensar que estaban primero en un sistema de esclavitud, después avanzaron a los ciudadanos libres, pero todavía no tenían ni derecho a voto y tenían que estar en lugares separados al blanco, etcétera. Antes Recién, tenían, ¿ah? mucho antes tenían bares, escuelas, institutos para toda la gente negra, se separaban a todos. Tal cual. El primer matrimonio interracial entre un blanco y un negro fue en la década de los 70, en los 70. Y eso es hace muy poco. Hace 50 años, básicamente. Bueno, pero ahora hemos evolucionado y ahora hay películas para negros, películas para blancos, películas de todo tipo, incluso hay películas pornos de negros. Claro, hemos evolucionado, pero Hermosa. evidentemente quedan muchos desafíos. Muchos desafíos. Todavía hay mucha discriminación. Todavía. Pero claro, los medios de comunicación en la época también ayudaron a difundir, en este caso, la lucha por los derechos raciales. Eh, Aquí Martin Luther King fue un impulsor en esta lucha en contra de los derechos, a favor de los derechos raciales de la sociedad afrodescendiente de Estados Unidos. Pero también, evidentemente, los medios de comunicación eh, manifestaron ideas en contra de esto. Evidentemente iba a implicar una amenaza el asunto de tener población afrodescendiente en igualdad de derechos. Porque para ellos no eran iguales, eran distintos, eran inferiores. Cosa que si uno piensa el día de hoy sería algo eh, condenable incluso. Entonces Ahora los te medios... funan por decir algo así. Claro, Y te funan bien funado. claro, evidentemente. Lindo, Entonces, señor. entonces los medios de comunicación sirvieron para eso también en la Guerra Fría. De hecho, una de las frases más conocidas de Martin Luther King es esta. Que la construcción la dijo en un discurso que se le conoce como el discurso del I have a dream. Yo tuve un sueño, donde él lo dijo. Tengo un sueño que algún día en las colinas rojas de Georgia, los hijos de los ex esclavos y los hijos de ex dueños de esclavos podrán sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. Cosas que en la sociedad actual chilena uno diría que son son básicas. Pero que hasta el día de hoy incluso hay racismo. Por eso. Entonces este discurso que se dio en Washington, el 63, se enmarca como un hito importante en la lucha contra la discriminación racial en Estados Unidos de América. Y este discurso fue emitido en blanco y negro por la televisión a toda la población de Estados Unidos. Y evidentemente, iba a generar sensaciones de rechazo y también de aprobación a esto. Recordemos que esta lucha también fue una lucha que derramó sangre afroamericana. ¿Ok? Hubo muertos por esto. Ahora, vamos a ver un poco sobre cómo la televisión se transformó en un popular medio de comunicación. Ya sabemos que la televisión hasta ahora ha sido un medio relevante de comunicación. Entonces, Antes de la televisión antes de la televisión muchas personas soñaban en blanco y negro. Después de la llegada de la televisión a color, las personas empezaron a soñar de esa misma manera. tal cual, en Chile pasó lo mismo. De hecho, cuando llegó la televisión a color,
cuando llegó la televisión a color, los conductores de televisión trataban de ponerse la ropa más llamativa posible, con los colores más llamativos posibles, para que la gente disfrutara del color. Voy a compartir audio en este momento. Acá. Una función. Y les voy a mostrar este video sobre la televisión. Surgió a fines del siglo XIX. Se idearon dispositivos exploradores que enviaban imágenes por la radio, pero el resultado dejaba mucho que desear. En un principio, solo se captaban algunas imágenes estáticas. A finales de los años 20, la televisión parecía ser todo un hecho. Existían más de 15 estaciones experimentales y artistas tan conocidos como Rudy Vallee estaban dispuestos a colaborar. En esta demostración, que data de hace 50 años, la voz e imagen de Vallee fue transmitida al teleauditorio de las calles de Boston. La curiosidad era enorme, pero la imagen no pasaba de ser una silueta difusa. And no one like you. Inventores como Philo T. Farnsworth anhelaban un mejor sistema. El precoz granjero de Utah se interesó en el concepto televisión e ideó una solución. Patentó un práctico tubo de rayos catódicos. Pero un artefacto similar pertenecía a Vladimir Zworykin. Zworykin, con el apoyo de la empresa RCA, entabló una larga demanda en contra de Farnsworth. La televisión en Norteamérica se vería afectada, ya que ninguno de los dos deseaba ceder. Los europeos optaron por combinar ambos sistemas. En 1937, la British Broadcasting Corporation transmitía ya varios programas en Londres. En la Alemania nazi, los adelantos eran aún más dramáticos. Partiendo de los diseños de Farnsworth y Zworykin, los ingenieros alemanes perfeccionaron el tubo de rayos catódicos. Se requería de un rayo analizador que se movía a 4.355 kilómetros por segundo, sistema aplicado a la televisión de nuestros días. La Olimpiada de 1936 fue el primer evento deportivo transmitido en vivo por televisión. Adolfo Hitler se valió de la televisión para impactar al mundo con la supremacía alemana. Durante la Segunda Guerra Mundial se aceleró el desarrollo de la televisión en Alemania. Para alentar la moral del pueblo, se transmitieron espectaculares programas por televisión, aun cuando solo existían pocos televisores capaces de captarlos. Al concluir la guerra, la tan esperada era de la televisión pudo finalmente concretarse. Ofrecía diversión y empleo para los soldados que regresaban a Norteamérica. Escuchemos al señor Gilbert Seldest, gerente de producción de la Columbia Broadcasting System. Se me ha informado que a muchos de ustedes les interesaría trabajar en la televisión. Considero que tienen derecho a conocer cuál es nuestra situación. En la primavera de 1945 se han contratado 62 personas que trabajan toda la semana para transmitir 4 horas de programación. No son 4 horas diarias, son 4 horas por semana. Pocos imaginaron cuál sería el alcance de esta invención. En 1946 solo existían 6.000 televisores en Norteamérica. 4 años más tarde se vendían más de 3 millones anualmente. La televisión era una innovación tan fascinante que el público se reunía en donde quiera que se presentaba. Miles aguardaban durante horas para presenciar eventos deportivos tales como la Serie Mundial. En
1969, los primeros pasos del hombre sobre la Luna fueron captados en vivo por un teleauditorio de 750 millones de personas. Pour la première fois, mettre pied sur la Lune. Les Russes sont loin d'être vides, naturellement. 也都等待着人类首次登陆月球的当天。 Un pequeño paso para el hombre y un gigantesco salto para la humanidad. Un pequeño paso para el hombre. Tal vez algún día los momentos de triunfo sean compartidos por toda la humanidad en armonía y unidad. Ese sería el verdadero milagro de la televisión. Claro. Entonces, si se dan cuenta, la televisión en este caso implicó una base importante. Por ejemplo, desde la fuente que tratamos de analizar, ¿qué medios utilizaron los políticos, por ejemplo, para ocupar la televisión? ¿Con qué fines la utilizaron? Por ejemplo. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Con qué fines se utilizó la ¿Cuál era la televisión? pregunta? La televisión se ocupó como medio político, de entretención, trabajo, noticioso. Ya, bien. Y por ejemplo, en lo político, ¿cómo se utilizó la televisión? ¿O quién la utilizó? Hitler. Ya, Hitler, muy bien. Enfatizas en hacer que la gente se encariñe contigo para luego hacer que te hagan favores. Es un movimiento político. Claro. Dio regalos a todo el mundo y luego implementó la idea de la... y luego empezó a bombardear a un montón de judíos. Claro, tal cual. ¿Ustedes saben cómo se construye un video o una imagen en ese tiempo? Bueno, hasta el día de hoy es lo mismo. Una pequeña idea. El video o la televisión se construye mediante imágenes fotográficas. Una foto que transcurre hasta el día de hoy así. Una imagen que si uno lo junta con otras más imágenes en cadena y se van, en este caso, reproduciendo todas estas imágenes en cadena, presenta en este caso lo que entendemos como video. ¿Ok? Entonces para la época era importante, era básicamente mostrar varias imágenes en un segundo. Cómo iban avanzando. Y ese avance de imágenes por segundo es lo que se transforma en un video. El tema era el sonido. ¿Cómo agregar a eso sonido? A esa proyección de imágenes, agregarle sonido. Porque iban por carriles distintos. Pues ahora ya es algo natural. Uno le pone a grabar y automáticamente uno graba un video y hace la conexión. Pero ahí, por ejemplo, uno sabe que graba, por ejemplo, Bueno, en los juegos también todavía. Bueno, dígame. Si mal no recuerdo las enseñanzas que me dio cantando bajo la lluvia, la música, el sonido empezó en la época del cine, más o menos no me acuerdo en qué época, pero se ocupaba una caja cilíndrica, un tubo cilíndrico que cuando uno hablaba, esta la tallaba y hacía de que esto empezara a guardar las voces y los sonidos de las personas. Tal cual, así es. Y se hacía en simultáneo. Mientras, si yo ponía play, tenía que poner, o sea, si yo reproducía, tenía que reproducir las dos cosas a la vez. Al mismo tiempo, para que ambos estuvieran sincronizados y el sonido estuviera tal cual. Listo. Y de hecho, si me recuerdo, un inventor, se me olvidó cuál era su nombre, estaba creando unas muñecas de porcelana que pudiesen hablar, pero el tubo con la caja donde se guardaba el sonido era una caja de porcelana. Y el sonido no quedaba muy bien, de hecho quedaba aterrador y la muñeca no se vendió muy bien. Tal cual. Así es. Dígame. Otro de los hitos importantes en la comunicación fue la muerte de John Kennedy. Pero en este caso, antes falleció Robert Kennedy. Antes. En
Este caso fue un precandidato, ¿ok? Precandidato a la elección por los demócratas, ¿ok? A la elección de la presidencia. Hermano menor de John Kennedy, en este caso, que fue electo presidente de Estados Unidos. Pero antes, su hermano había sido disparado. Lo dispararon a su hermano. Y la importancia de esto no fue el hecho de haberle disparado, el hecho que su imagen, su fotografía en el piso, sirvió como un mecanismo también. Difundieron la imagen que es esta, de Robert Kennedy, en el suelo. La difundieron a través de los periódicos, de la televisión, y eso evidentemente sirvió como un medio para impartir temor en Estados Unidos, ¿ok? El tipo murió bien poético. Sí, bien. Sí, fue bien. Le dispararon como dos veces y luego se cae de esa manera. Tal cual. Recibió para morir. Recibió el desgraciado. Claro, tal cual. Recibió un impacto en el brazo y en la pierna. Y en el cuello, evidentemente. Leo el chat. Claro, fue bien poético para morir, la verdad. Pero claro, evidentemente. Era guapo. Claro. Uy, se murió guapo el desgraciado. También fue una herramienta de temor para la época. En este momento también se desarrolla el movimiento hippie. ¿Han escuchado de los hippies? ¿Les suenan los hippies? Sí, tenían se decían que eran personas de paz y tranquilidad, pero cuando la gente no los miraba se comportaban como verdaderos idiotas. Sí, bueno, no sé, pero Eso es algo que pocos. claro. El punto es que, en vista del descontento de los jóvenes hacia la sociedad latinoamericana, hacia el capitalismo que estaba imperando, estos jóvenes decidieron juntarse y desarrollar las ideas de un mundo con paz y amor. Básicamente ese era el lema. Espiritualidad, naturaleza, libertad, pero también hubo mucho de drogas y rock and roll, evidentemente. El movimiento musical de la época. ¿Eso no es lo que se ocupa incluso en el Lollapalooza? Bueno, el mismo principio, muy similar al del Lollapalooza, a un festival hippie que fue en la época. Un festival que duró 3 días. No, hablaba de las drogas y el rock and roll. Bueno, sí, pero le digo que el mismo principio que se ocupó en un festival también de la época. Perfecto. Sí, en Lollapalooza, claro. ¿Dónde consigo las drogas? Y en Estados Unidos, en el 15 de agosto del 69, también hubo un festival de características similares. Un festival hippie que se llamó Woodstock. No sé si han escuchado ese festival. Tocó Janis Joplin, Jimi Hendrix, Santana, artistas de la época, hippie muy importantes y rockeros importantes. Nos estuvieron 3 días. No recuerdo. Janis Joplin fue el último lugar donde Janis Joplin se lo dio con vida después de encontrarla muerta por sobredosis en su camioneta, si no me recuerdo. Tal cual. Entonces fue un festival donde evidentemente se impulsó el asunto del amor y dejar la guerra de lado. Evidentemente, la guerra de Vietnam que estaba en esa época, por ejemplo. Y fue un festival masivo, mucha gente, millones de personas estuvieron ahí en Woodstock. Millones de personas. Ahora, para terminar la clase. ¿Ustedes creen que les pareció esta una época violenta? ¿O no? Sí. ¿Por qué? Bueno, fue por diferentes factores, por ejemplo, la guerra, ¿cómo se llama? El racismo que había. Bien,
Bien. O sea, la También guerra... el asesinato de Robert F. Kennedy. Claro, evidentemente. Fue violenta la época. Ahora, y dentro de este contexto, ¿qué piensan sobre el movimiento hippie? ¿Aportó a la cultura del mundo o no? ¿Qué piensan sobre los hippies? Esta idea de paz y amor, de dejar la guerra de lado. ¿Aportó o no aportó? Obvio, ¿Cómo? ¿O por qué? Cuénteme. porque había mucho conflicto en esa época. Bien, muy bien. Entonces fue una herramienta para poder terminar con estos conflictos. Muy bien. ¿Qué tan importante fue la carrera espacial en el mundo o para el mundo? ¿Hasta el día de hoy es importante? ¿O fue importante? ¿Qué creen ustedes? La carrera espacial entre el... ¿Quién llegaba primero al espacio? La carrera espacial fue importante porque hubo bastantes avances tecnológicos, no necesariamente en el tema del espacio, sino que en la vida cotidiana. Bien, muy bien, Fabián. El otro elemento que vimos en la clase, ¿creen que se han solucionado los problemas raciales hasta el día de hoy? Sí, ¿tenemos problemas raciales en Estados Unidos, en Chile? Vos Sigue dices habiendo que no. problemas raciales, pero hay menos que antes. Ya, podemos decir que hay menos que antes. Sí, O pero sea, todavía porque, hay. por ejemplo, antes la gente era casi toda racista y ahora o sea, el mínimo de la humanidad aquí, yo creo que es racista, supongo. Esperemos que sea así, Benjamín. Yo también espero lo mismo. Completamente de acuerdo. Y finalmente, ¿son creíbles los medios de comunicación? Incluso en la actualidad. ¿Cuáles creen más ustedes y por qué? Recordemos que ahora ya tenemos nuevos medios de comunicación. Perdona, ¿cuál es la pregunta? Se me tuve que reiniciar el compu. ¿Son creíbles los medios de comunicación actualmente? No, ¿Por si qué? antes se ocupaban para medios políticos, ahora se ocupan más. Bien, Lucas. Bien, bien. Si tuviese que confiar en alguno, ¿por cuál confiaría usted? Incluso por los nuevos. Redes sociales. Redes sociales. ¿Por qué? Redes sociales generalmente, en redes sociales siempre mandan mucha información y hay mucho más variedad para investigar. En la televisión tiene 7 canales y los 7 canales están jodidos. Ya, buen punto de vista. Hay un monopolio sobre quién Hay controla variedad los en redes canales. sociales. Bien. Sí, controlan la mente del pueblo mostrándoles una imagen clara. No hay un filtro tampoco para poder comunicar en las redes sociales. En televisión sí, está el filtro del dueño del canal. Pues. En Facebook no. Uno, o en Twitter, o en Instagram. ¿Ah? O Me en, estoy volviendo loco otra vez. o en TikTok, no sé. No, TikTok no. Bueno, Hay no que ser sé. mejores. No sé qué redes sociales ocupan ustedes. Pero bueno. Instagram. Jóvenes, hasta acá, ¿hay dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes?